Mi compañero ilustre filósofo es la de Robert Dahl, el norteamericano. Y esa tesis de la poliarquía es válida. En Estados Unidos es inválida para Europa. En Europa la socialdemocracia, por ejemplo, los príncipes de Asturias en España tienen premios por sus mentiras. Sartoris, por ejemplo, quiere hacerlo incorporar a Europa. Eso sabe cualquier constitucionalista que tenga un profundo conocimiento del origen de las instituciones, sabe que eso es falso. Voy a decir que las falsedades sobre la partitocracia arrancan de que en España nadie conoce su origen. Yo pregunto ahora en la universidad a todos los catedráticos, ¿de dónde viene la partitocracia? Nadie sabe de dónde viene. El más experto me dirá, hombre, el sistema proporcional empezó en la República de Weimar. Ahí vendrá. Y me dirán, sí, el sistema proporcional le dio, en el año 22, la ley de diciembre, dio a Mussolini con el 22% todos los escaños. A Hitler le tiró la alfombra roja para la ocupación. Eso lo saben, pero no saben dónde empieza y por qué empieza la partitocracia. Yo se lo diré ahora. Explícanoslo. La partitocracia tiene origen norteamericano. Son los Estados Unidos vencedores de Mussolini y de Hitler quienes instalan en París sus cuarteles del ejército, Eisenhower sobre todo, el primero, y luego el general Marshall, y no está Europa destruida. Las ideas de los europeos, entre ellos famosos, entre ellos Ortega y Gasset, el español, de los reencuentros internacionales del 47, que se inician, duran 10 años, son una vergüenza. Se cae la cara de horror al leer la intervención de los filósofos de aquella época, de los grandes, de los tomistas, donde pedían, después de la guerra, un retorno a la situación anterior a la guerra. Es decir, un retorno a la situación que había provocado la guerra. Bien, entonces los americanos sabían que eso era imposible. Eran militares y estaba Europa destruida, humeando las ciudades, y estaban obligados, porque vinieron con un buen sentimiento de generosidad y de libertad, querían reconstruir Europa. El plan Marshall fue lo primero, y eso poca gente lo sabe, pero es el secretario general de la OTAN primero, el belga Spaak, lo tiene declarado en su memoria. Que se lean, que se estudien. La Unión Soviética, Stalin, quiso entrar en el plan Marshall. Estados Unidos se negó, y ahí empezó la Guerra Fría. Entonces, una vez la Guerra Fría, ya el problema de la partitocracia surgió de la necesidad de los generales americanos instalados en París de encontrar interlocutores en los países vencidos para poder acordar con ellos la Guerra Fría y el plan Marshall, la aplicación. Y ese fue el origen de la partitocracia, porque los intelectuales europeos no habían olvidado los efectos extraordinarios que produce el sistema proporcional, del que luego hablaremos en la última fase, que se refiere a la ley electoral. No lo habían olvidado y sabían que eso había sido fantástico para el triunfo del totalitarismo, el sistema proporcional. Por tanto, ya tenían un arma en su mano. Los americanos, que no conocían esas cosas, eran militares, prácticos, con sentido común, pero que no conocían los orígenes de las instituciones, ni lo que eran los sistemas electorales europeos, conocían solo el suyo, por cierto, muy anticuado e inaplicable en Europa, pues les piden ellos, buscan en quién van a buscar para dialogar con ellos. A las mismas personas que fueron fácilmente derrotadas por el fascismo. Así, a los que Mussolini liquidó, a los que Hitler liquidó, a los de Gasperi y Adenauer, a esos viejos, yo los llamo viejos, tengo 83 años, pero comparado con ellos eran unos viejos, yo soy joven. Por mi frescura y porque sigo luchando igual que cuando tenía 20 años. Pues los llaman a ellos y acuerdan, le dicen, bueno, como tenemos que ser interlocutores, los estados estaban destruidos, no existían, dicen, basta. Ellos no tenían poder, ninguno, venían ni siquiera en la resistencia iban tenido papeles honorables. Benedetto Croce, que hizo algo, un pinito, fue apartado. Entonces, con esos, y quien haya leído de verdad la historia sabe lo que sucedió. Dijeron los americanos mismos, si vosotros podéis hacer las listas de los candidatos, pues ya está, ya tenéis el poder absoluto. Y ahí ese es el origen de la partitocracia. Por tanto, en España, no termino para decir España, en España la partitocracia llega en un momento donde ya no estaba justificada. No es que yo la justifique porque soy un demócrata y no admito ninguna justificación contra la libertad, pero tenía la disculpa de la guerra terrible mundial, de los problemas mundiales, Europa ardiendo, destruida. Tenía una eficacia
como las dictaduras son más eficaces inmediatamente que los sistemas liberales, la partidocracia tenía una eficacia que los americanos lo olieron, lo percibieron y lo impusieron. Pero cuando Franco muere y se instala de golpe, porque la partidocracia no es una degeneración, porque está en la Constitución, es la Constitución la que es partitocrática. ¿Qué degeneración ha habido de la Constitución si sigue estando en vigor la misma? Pues ahí, cuando muere Franco, ya la Guerra Fría estaba extenuada, no había terminado, porque simbólicamente termina con el muro de Berlín, pero cuando muere Franco ya nadie creía ya en la Guerra Fría. Y esa es la razón por la cual niego que la partitocracia sea degeneración de la democracia, que es obediente a sus propias reglas, y que o se destruye la partitocracia desde fuera, no participando en el sistema, o es imposible que lleguemos nunca a la libertad política ni a la democracia. José Luis. Bueno, yo creo que lo que dice don Antonio es históricamente correcto, pero a mí me parece que la democracia mejor y en la que más podemos inspirarnos es sin duda ninguna la democracia americana. En primer lugar porque es una democracia que surge de una revolución contra un poder absoluto respecto a ellos, que es una cosa que nunca ha pasado en Europa. Es decir, los Estados Unidos tuvieron la suerte de enfrentarse a un Estado para crear una nación. Y entonces lo que tuvieron muy claro es que no querían que a ellos les pasase lo que les había pasado con el Estado colonial. Y por tanto, desde el principio entendieron que la sociedad tenía que estar protegida frente al Estado. Jefferson, por ejemplo, lo dice con extrema claridad, ¿no? Es decir, un gobierno, todos ellos, vamos, lo tenían muy claro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que nosotros, al tratar de hacer una democracia después de la salida del franquismo, podríamos haber sido más cuidadosos y no haber incurrido en algunos de los defectos, por ejemplo, en la redacción de la Constitución que hemos incurrido, ¿no? Pero, de todas maneras, me parece que lo que ha ido sucediendo ha ido agravando ese mal inicial. Es decir, a mí me parece, por ejemplo, que es evidente que el Consejo General del Poder Judicial, por citar una cosa concreta, era mucho más proclive a una democracia real y a una poliarquía, tal como está en la mera Constitución, que con la interpretación que hizo el Partido Socialista unos años después, modificando esa ley, y con la aceptación de esa ley que hizo el Partido Popular cuando llegó al poder, pactando ese asunto. Eso me parece una cosa gravísima. Y, digamos, en esa línea yo no soy demasiado partidario de las soluciones radicales y de las pretensiones excesivamente doctrinales. Yo creo que las cosas hay que irlas arreglando cuando se puede. Hay veces que ya llega un momento y no se puede y hay que organizar un buen follón, ¿no? Pero mientras se pueda, soy partidario de las reformas. Y creo que lo que ha ocurrido es que en nuestra democracia, que sí creo que hay una democracia con enormes defectos, pero sí la hay, mejor que lo anterior, desde luego, hemos tenido mala suerte, hemos ido haciendo las reformas siempre en el mal sentido. No ha habido nunca una reforma en el sentido de hacer que la democracia tuviese más contenido. Todas han ido fortaleciendo el control del poder por muy pocos. Si se me apura en este caso, si acaso por los dos líderes del partido o por tres, y el rey. Y eso, claro, no tiene nada que ver con una democracia. Es evidente que eso es una deformación. Y que eso, bueno, pues lo que hay que pedir es que los líderes de los partidos... ¿Pero una deformación de qué? Bueno, pues una deformación de la idea. Quiero decir que es una deformación de la idea. No el sistema desde el principio está mal. Es una deformación. Sí, yo entiendo que hay una idea democrática que es lo que la gente desea, que es que haya una democracia y libertad. Democracia liberal. Suiza y Estados Unidos son democracias. Que hay un pueblo que es el que elige a sus representantes y que eso es quien gobierna. Y que los gobernantes saben desde el principio, y el otro día, por cierto, Aznar, en el discurso que hizo con motivo de recibir la medalla de oro de la Ciudad de Madrid, lo dijo, es muy importante, saber desde el principio que el gobierno que está legitimado por su origen, por su representación, está también legitimado por aceptar unos límites, que son los que aquí sistemáticamente se violan. No entiendo y se transgreden. No lo entiendo. Es decir, a mí eso me parece muy importante. No, que no lo entiendo. Quiero decir que no lo entiendo. Si me lo quiere explicar... ¿Qué quiere que le explique? Lo que ha dicho de lo... Que la democracia tiene que... ¿Qué límites? No entiendo lo que es eso. ¿Qué es? Los límites que nacen del hecho de que el gobierno no tiene todo el poder, que tiene que... precisamente la democracia consiste en que haya una pluralidad de poderes y el gobierno no lo mande todo, que no haya un totalitarismo, claro. Bien. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces creo que es que nosotros hemos ido dando pasos erróneos uno tras otro. Y creo que el partido que acierte
que a mi modo debería ser un partido con inspiración liberal, y creo que apenas hay ninguno, pero de haber hay uno, acierte a comprender que eso es lo que en estos momentos demanda una parte muy importante de la sociedad descontenta con el funcionamiento de los partidos, tendrá un refuerzo considerable. Es decir, hay que hacer las cosas para que la sociedad esté menos atosigada, para que pueda haber una mayor pluralidad, porque la sociedad española, con ser una sociedad muy pobre, intelectual y culturalmente hablando, y desde muchos puntos de vista, es más rica que este esquema bipartidista tan torpe y tan rígido con que nos atienden aerrojados, ¿no? Pues sobre este esquema bipartidista tan torpe seguiremos hablando en un minuto después de la publicidad. Aquí estamos otra vez, día 22 de mayo, día de Santa Rita, abogada de las causas imposibles, tratando de contar en qué consiste esto de la partitocracia. Alfredo, me habías pedido la palabra. Sí, en la misma línea que ha dicho González Quirós, yo creo que a pesar de los defectos intrínsecos del sistema, de los defectos de los que adolece también la Constitución política española en muchos de sus aspectos, yo creo que la praxis política de estos años ha acentuado muy notablemente ese deterioro del sistema fruto de la presencia omnicomprensiva de los partidos políticos. Yo creo que él ha puesto un ejemplo enormemente significativo que ha condicionado además un aspecto muy relevante del sistema, que es el sistema de garantías, el Consejo General del Poder Judicial. O sea, la Constitución no predetermina que haya que designar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido una ley posterior, en el año 85, que además cambia sustancialmente el criterio de la 1980, que es una colonización del Parlamento de un órgano constitucional, que nombra jueces y magistrados, que ejerce el poder disciplinario. Es decir, es un ejemplo de cómo los partidos políticos, sobre pretexto de una suerte de legitimidad democrática, parece que es más democrática la justicia por el hecho de que su órgano de gobierno está impregnada de las terminales de los partidos. Bueno, ese es un ejemplo de lo que ha sido el extender los tentáculos del sistema partitocrático, que más que expresión del pluralismo social es una estructura del Estado, alimentada desde el propio Estado y financiada, como se ha dicho anteriormente, y más grave aún en un ámbito que es el sistema de garantías jurídicas, y eso ha tenido sus efectos, y lo estamos viendo estos días también, con sentencias del Tribunal Constitucional mediatizadas por mor de esos condicionamientos políticos, ¿no? Pero ahí tienes también otro ejemplo. Es que además, después de un momento, estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando del Tribunal Constitucional, pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los consejos de las televisiones públicas, por ejemplo? Están formadas por miembros de partidos políticos. ¿Qué podemos decir de los consejos de las cajas de ahorros, en donde los partidos políticos están metidos? Es que, claro, es que es una invasión absoluta, ¿no? Es como una especie de y de la bestia que crece y crece. Las universidades, claro, todos los ámbitos, Eso ha permitido que sea predecible una resolución jurisdiccional, que sea predecible una determinada actuación de un órgano constitucional. Sí, pero señalaba que tienes ahí un ejemplo del Tribunal Constitucional. Antonio, antes te solicitaba que le explicaras a nuestros espectadores cuáles consideras que son los rasgos distintivos de una democracia frente a esto que algunos llaman democracia y que aquí estamos llamando partitocracia. De acuerdo. El término partitocracia es justo, pero es popular. La definición jurídica técnica de lo que es la partitocracia es estado de partidos. Y esa definición la hizo la jurisprudencia del Tribunal de Bonn. Es decir, no como algo despectivo. Y en España lo trajo el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió, trajo el término estado de partidos. Es correcto. Y yo siempre hablo de estado de partidos. Las características, las dos notas, son dos. Las dos notas de la democracia formal o política son dos. Uno, ser representativa. Dos, tener separación de poderes. En origen, ¿qué significa ser representativa? Que las elecciones, no el súbdito, el ciudadano, elija, no vote. Hoy se vota, pero no se elige. Porque quien elige es el jefe del partido que hace las listas. Y ahí el súbdito no hace más que ratificar. Primera condición, tiene que elegir. ¿A quién? Pues solamente puede elegir a una sola persona. Si elige a más de una, eso no es democracia. Falta el requisito de la representación. Las listas y el sistema proporcional son antidemocráticos esencialmente. El único sistema democrático es elección uninominal, una sola persona por cada distrito. El distrito tiene que ser pequeño.
no más de 100.000 habitantes. No hay tiempo para explicar por qué. En mi libro tengo explicado todo. Mi libro Teoría Pura de la República. Teoría Pura de la República, que acaba de salir publicado en El Buey Mudo. Eso es. Pues la primera es que el representante elegido sea primero representante de su distrito, antes de ser representante de la nación, ni del Estado. Eso es falso. El que sale elegido por un distrito tiene que ser leal y fiel a su distrito, aunque choque con otros distritos, aunque defienda lo contrario del vecino. Van a la asamblea y cada uno tiene intereses contrapuestos. Es falsa la doctrina de Burke y de Sieyes de que el diputado, una vez elegido, ya se convierte no en representante del distrito, sino en representante de toda la nación. Falso. El que sale elegido representa a los que lo han elegido y, como es por mayoría, representa al distrito completo, porque convencionalmente la elección por mayoría se entiende que es el único método de poder representar. Primer requisito, representación. Aquí no hay representación ninguna. En estas elecciones nadie representa a nadie, salvo a los jefes de partido que hacen las listas. Luego eso es... Votamos una lista cerrada y bloqueada en la pero que es que no da lo podemos mismo, elegir. es verdad. Pero él da lo mismo que sea abierta. Si es que Ya. si la lista es abierta, en Italia se hizo la experiencia y no votó ni el 3% en las listas abiertas. La lista abierta es igual lo nefasto, lo antidemocrático, lo antiliberal y lo antirrepresentativo es el sistema proporcional. Es decir, las listas cerradas o abiertas. Y la segunda característica, la división en origen primero, de poderes. Desde toda la literatura clásica lo tiene, desde Montesquieu está clarísimo, estudiado. Cada uno aportó lo suyo. Montesquieu la separación de poderes, la separación y Tocqueville la división. Todo ese conjunto de literatura está ignorado por la partitocracia porque ha confundido los poderes. Los poderes no se distinguen unos de otros por sus funciones. Franco tenía poder legislativo, poder judicial y él el poder ejecutivo. Pero eran distintas funciones de un solo poder. Claro. Hoy es lo mismo. Hoy hay función legislativa, función ejecutiva, función judicial, de un solo poder. ¿Quién? El partido que está gobernando. Bien porque ha tenido la mayoría absoluta, bien porque tiene una coalición con otro partido para tener mayoría absoluta entre los dos. Entonces, eso es, no hay democracia si no hay separación en origen de los poderes. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones al presidente del gobierno y las elecciones a los diputados tienen que ser elecciones separadas. Y luego tiene que haber un mecanismo de garantía para que no se puedan poner de acuerdo, porque el poder hace que así surge la clase política. Hay clase política cuando los intereses de esa clase son superiores a los que tiene el partido con el pueblo o con sus afiliados. El partido, en una reunión de la clave, me acuerdo que coincidí con Anguita, con quien tengo amistad y pienso que es una buena persona, pero que está completamente equivocado en política. Y dijo en la clave de Balbín, dijo que él no pertenecía a la clase política. Y le dije, eres patético. No, la palabra patético en aquel tiempo no se utilizaba, por tanto tenía sentido. Hoy es ridícula la palabra y yo no la utilizo nunca, porque la gente lo comprende, la entiende de una manera ridícula. Pero le dije, eres patético porque tú ni siquiera sabes que perteneces a la clase política. Tú, como por ser dirigente del Partido Comunista, estar integrado en el sistema y defender el sistema, eres clase política. Y por tanto, ya no hay separación de poderes. La democracia se define por la separación en origen distinta, y para que no se produzca ese conato de formar clase política tiene que introducirse un mecanismo que en Estados Unidos no existe, porque en Estados Unidos, sin embargo, porque existe el precepto, el número 7 del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos es antidemocrático, y yo lo explico en mi libro, digo, eso hay que reformarlo, porque el presidente Obama y cualquier presidente de los Estados Unidos puede suspender la publicación de una ley, no promulgarla, no publicarla en el boletín oficial, a su capricho cuando quiera, a condición de que la devuelva a las cámaras de representantes y al Senado para que vuelvan a votarla y tengan una mayoría cualificada de 3/4 partes para que entonces aprobarla. Eso es igual que el veto de la Revolución Francesa de Luis XVI. Eso es antidemocrático. Eso es inconcebible. Con lo cual, digamos que regímenes democráticos verdaderos puro, no es más que en Suiza. No existe. Suiza. Sí. Y me ha llamado la atención que de alguna manera consideras que en lo sustantivo un régimen de corte autoritario, digamos, como el de Franco, en lo sustantivo no se distingue demasiado ¿De lo que hay? de la partitocracia actual. No es que no se distingue, no se distingue en nada.
Nada. Ni siquiera en la libertad de expresión. Es falsa. No, ¿cómo va a haber libertad de expresión en España cuando no hay libertad de pensamiento? ¿Y por qué no hay libertad de pensamiento? Dirán, claro, no señor, no sois libres. Los españoles no son libres de pensar lo que quieran porque le imponen el consenso. ¿Qué es el consenso? La prohibición de pensar. Ese es el consenso. Acuerdo para no pensar, nadie por su cuenta. Se le da la consigna. España no hay libertad. España y el franquismo, la diferencia es que quizás ni siquiera eso, el GAL de Felipe González era tan cruel como el franquismo. Para mí, estos Felipe González y compañía son imitadores de Franco. Felipe pensó montándose en el yate Azor, pero eso no fue lo que imitó a Franco, fue su legislatura. Y hoy, un hombre que no fue llamado por Aznar, que no entrega a Aznar los papeles para protegerlo, para que no sea estigmatizado el Pascual Sala, el mismo que hoy en el Tribunal Constitucional autoriza lo que ha autorizado, esa misma persona no llama a Felipe González a declarar como testigo en los crímenes de los GAL para no estigmatizarlo. Y eso lo dicen la prensa española y nadie se rasga la vestidura. Felipe González hoy es asesor del hombre más rico del mundo y está como un rico por toda Europa escuchándolo. Y para mí sigue siendo un responsable criminal. Para mí Felipe González es una persona indeseable de tratar ni de ver. Sí, nos ha quedado claro por los epítetos que le has dirigido. Nada, pero lo mismo pienso de Aznar, pienso igual que su cómplice, porque no entregó los papeles del CSIC. Vamos a Carlos. Yo no sé si volver a las alturas o bajuras del derecho constitucional o de seguir en las cloacas del Estado durante un rato, que es un tema, por cierto, bastante interesante y sobre el cual habría también mucho que hablar. Pero en fin, por razón, si acaso de profesión o de querencia, yo volvería a las alturas del derecho constitucional. Alfredo comentaba hace unos instantes la transformación en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y las consecuencias que eso ha tenido para la independencia del Poder Judicial. Y le señalaba, fuera de micrófono quizás, que lo mismo podríamos hablar respecto del Tribunal Constitucional. Nuestra Constitución, bien intencionadamente, estableció una mayoría cualificada para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pensando que eso garantizaría un altísimo nivel de consenso en torno a los candidatos para integrarse en el tribunal entre los principales partidos con representación parlamentaria y que eso se traduciría en la elección de profesionales de prestigio reconocido por los unos y por los otros. A la postre, esa previsión constitucional ha quedado truncada. Lo que existe en estos momentos es un sistema de cuotas en el que los diputados del partido A votan a los candidatos del partido B con la nariz tapada, a cambio de que los candidatos del partido B voten a los candidatos del partido A pesar de que consideren que son deleznables. Y a la postre acaban sentándose en el Tribunal Constitucional personas de las cuales discrepan muchos de los diputados que les han encumbrado esa posición con sus votos. Ese es uno más de los muchos ejemplos de transformación o de mutación de nuestra Constitución que no ha sido alterada en su literalidad, pero sí que ha sido alterada en su aplicación. Y todas esas alteraciones se han encaminado en la misma dirección, en la dirección de consolidar, de solidificar el papel que los partidos juegan en nuestra democracia y de transformar gradualmente a nuestra democracia, que ya en sus orígenes, ya en el propio texto constitucional, otorgaba a los partidos una posición de privilegio en una auténtica partitocracia, en donde no hay alternancia, en donde no hay alternativas y en donde, por otra parte, tampoco hay división de poderes. La idea de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, queda en buena medida invalidada desde el momento en que la misma formación política ocupa el ejecutivo, ocupa el legislativo y controla el judicial, y de la manera, o desde el momento en que esa formación política impone a sus integrantes en cada uno de esos tres poderes una fuerte disciplina interna de la cual nadie se salta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos noticias acerca de transfugismo o de voto fuera de la disciplina partidista en el Congreso o en el Senado? De vez en cuando eso se produce, naturalmente, en las corporaciones locales. Faltaría más, hay miles de ayuntamientos en nuestro país y faltaría más que no se produjesen media docena o una docena y media de casos de transfugismo al cabo de la legislatura. Pero en el Congreso de los Diputados, desde hace ya muchas legislaturas, predomina la más absoluta disciplina. El que se mueve no sale en la foto, nadie discrepa, nadie vota en conciencia. Nadie somete a juicio o a discusión los dictados de la cúpula de partido, que por otra parte es elegida en virtud de procesos no siempre transparentes. Añadamos a todo eso que los españoles han ido cada vez concentrando más su voto en los dos grandes partidos. En estos momentos el Partido Popular, el Partido Socialista suman más del 70 y tantos % de los sufragios en unas elecciones generales.
y que esos dos grandes partidos que discrepan en tantísimas cosas cuando se trata de hablar de su propio estatus, de su propia situación, de las reglas de juego que garantizan su permanencia y su preeminencia, están completamente de acuerdo. Es curioso, después de una legislatura tan dura como esta, después de dos legislaturas tan duras como las dos últimas, en donde el Partido Popular y el Partido Socialista han discrepado en tantísimas cosas, cuando llegue el momento de reformar las reglas del juego, cuando llegue el momento de reformar la ley electoral del 85 y de elaborar la nueva ley electoral de este año, de hace apenas unos meses, del 2011, socialistas y populares se ponen de acuerdo. Socialistas y populares, incapaces de ponerse de acuerdo en tantísimas otras cosas, sí que se ponen de acuerdo a la hora de repartirse los espacios televisivos gratuitos, a la hora de repartirse el minutaje en los telediarios, a la hora de asegurar la financiación pública de sus campañas, a la hora de evitar el transfugismo en las corporaciones locales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se trata de discutir acerca de las reglas del juego, los grandes siempre están de acuerdo. Los pequeños son los que discrepan, pero a los pequeños nadie les escucha. Pues sobre las reglas, precisamente, de ese sistema electoral español que favorece a los grandes partidos, así como a algunas formaciones regionalistas, nacionalistas, minoritarias, nos introduce ahora María Cárcava. La ley electoral española, a pesar de fundarse en criterios de proporcionalidad, ha demostrado en repetidas ocasiones ser escasamente proporcional. De entrada, establece la provincia como circunscripción, lo que favorece enormemente a los partidos nacionalistas, que así obtienen, con un número de votos mucho menor, una representación mucho más abultada que otros partidos nacionales minoritarios cuyos votantes no se hayan concentrados geográficamente, haciéndose de este modo insustituibles para la formación de gobiernos estables. En nuestro actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden acceder a una representación parlamentaria reseñable son aquellos con un respaldo mayoritario en el conjunto de la nación o aquellos que, siendo minoritarios, tienen a su electorado concentrado en unas pocas provincias. Si a ello se suma que, según establece el artículo 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no se computan los votos de las candidaturas que hayan obtenido en su circunscripción un porcentaje menor al 3% y que los representantes que pudieran corresponderles se asignarían a las listas restantes, entenderemos que nuestro sistema electoral veta en términos prácticos la admisión de partidos minoritarios. A estas trabas debemos añadir que el sistema actual de recuento, la llamada Ley D'Hondt, favorece la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios en cada circunscripción provincial. De este modo, los partidos minoritarios de ámbito nacional, que podrían favorecer la alternancia en el poder y restar protagonismo a los partidos nacionalistas en los grandes debates nacionales y acuerdos de Estado, son relegados a la insignificancia, cuando no a la clandestinidad. Sumemos a este panorama que la iniciativa legislativa popular no puede emplearse para instar la modificación de la Constitución ni de las leyes orgánicas, entre las que se cuenta la propia ley electoral, y que los poderes ejecutivo y judicial son elegidos a la postre por los representantes del poder legislativo. ¿Qué posibilidades de regeneración nos restan entonces frente al leviatán partitocrático? Alfredo, ¿qué posibilidades hay de romper el cerco? Sí, antes ha dicho Antonio García Trevijano una cosa que yo estoy completamente de acuerdo, y es cuando señalaba los rasgos que configuran y hacen reconocer una democracia, hablaba en primer lugar del carácter representativo. Yo creo que eso es esencial a la hora del sistema electoral. O sea, yo creo que pocos conceptos ofrecen constantes motivos de insatisfacción como el de representación política. E históricamente, progresivamente, a medida que se iba extendiendo el derecho de sufragio, han ido decantándose y configurándose unos sistemas electorales, merced a los cuales se ha ido produciendo una abierta divergencia entre los electores y los elegidos. Y eso es el problema de la representación política. Si a eso unimos el peso, como antes hablamos, de los partidos políticos, pues hace que realmente los parlamentos se hayan convertido en instituciones que ejercen un papel meramente homologador o legitimador de las decisiones políticas del Ejecutivo. Y yo creo que el sistema electoral no deja de ser una técnica al servicio de esa representación política. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. Yo creo que desde esta perspectiva garantiza más y mayormente una representación política un sistema electoral concebido en pequeñas circunscripciones, distritos a mi modo de ver uninominales, que responden al sistema mayoritario, donde se elige a un representante. Eso yo creo que propicia una relación mucho más directa y mucho más fluida entre el elector, el pueblo, y los representantes.
Eso se ha ensayado históricamente y en el derecho comparado en muchos sistemas ha sido objeto de críticas, pero yo creo que en el contexto actual en el que estamos hablando, creo que el sistema proporcional tergiversa y desdibuja esa idea real de representación política. Correcto. José Luis. Sí, yo creo que esto se puede explicar históricamente. Es decir, el sistema proporcional que está en la Constitución, lo mismo que la provincia, bueno, venía a representar un anhelo de las fuerzas políticas que en la pretransición fueron muy numerosas de estar todas representadas, ¿no? Y el temor que todos tenían a que eso al final, con un sistema mayoritario, porque evidentemente el sistema de pequeños distritos, que yo también creo que es el mejor Como de todos. viví yo personalmente esa época, luego diré cómo se produjo eso. Que no se produjo de esa manera. Yo lo diré después. Bien, yo, bueno, pues me Te doy la corregirás, palabra. pero No, decir los decir, hechos. lo que quiero decir es que es una tentación explicable. Pero yo creo que a estas alturas, efectivamente, hay que reconocer que las supuestas ventajas del sistema proporcional han estado muy negativamente desequilibradas por sus evidentes inconvenientes. Especialmente, pues esta partitocracia o este estado de partidos que ahoga cualquier posibilidad de renovación democrática, ¿no? Y en cambio, los sistemas en los que existen pequeñas circunscripciones y voto mayoritario, como por ejemplo en Inglaterra, a pesar de que no cumpla estrictamente con todas las normas que Antonio García Trevijano ha establecido, pues yo creo que son sistemas inequívocamente democráticos, sistemas en los que es posible una renovación, porque al final, independientemente de las precisiones políticas, jurídicas y filosóficas, cuando yo creo que la democracia, que hoy en día todavía en España desde el punto de vista sociológico goza de una enorme aceptación, ¿qué es lo que la gente quiere decir por democracia? Lo que la gente quiere decir por democracia es que hay primero un gobierno que no impone cosas que no son queridas por la mayoría. Es decir, un gobierno que no es dictatorial, que no es autoritario, punto primero. Y punto segundo, un gobierno que es sensible a los cambios de opinión. Entonces, eso se logra mejor con unos sistemas de representación electoral distintos a los que tenemos aquí. Sin embargo, y termino ya, es muy frecuente que haya quejas contra este sistema electoral que están mal formuladas técnicamente. De hecho, María Cárcava lo ha dicho bien. Por ejemplo, las quejas sobre representación de los partidos nacionalistas no están fundadas. El sistema no les da una sobrerepresentación. Les da una representación que es la que tienen que tener. Probablemente son los que salen ni beneficiados como los grandes partidos, ni perjudicados como los partidos nacionales de poca representación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí hablamos de un bipartidismo imperfecto, pero nuestro bipartidismo es imperfecto no solo en ese sentido técnico que tiene la expresión, sino en un sentido mucho más hondo. Nuestros dos grandes partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una serie de cosas esenciales, que todo el mundo les aplaudiría, en hacer una reforma bien hecha de la justicia, en encauzar la educación como es debido, en acabar sin excesivas discusiones con el terrorismo, en someter las cuestiones de los partidos nacionalistas a su justo término medio. Y entonces resulta que acaba pagando las disensiones internas, los intereses políticos de los dos grandes partidos, acaba haciendo que los españoles crean que es un problema de la ley electoral. No es un problema de la ley electoral, es un problema de falta de acuerdo de los dos grandes partidos que ponen por encima del interés nacional sus intereses particulares en la contraposición con el otro, ¿no? Por tanto, ¿hay que reformar el sistema electoral? Yo creo que hay otras reformas que hacer antes que esa. Hay reformas que hacer que los electores seamos más exigentes con los partidos de nuestra preferencia, que la opinión pública sea más capaz de imponer puntos de vista más ricos, y que sepamos hacer que la democracia por sí misma y con todos los defectos que evidentemente tiene, evolucione hacia un sistema más razonable. Porque ahora mismo estamos realmente a punto de estar en un estado extremadamente poco razonable, en un estado que muy bien se puede caricaturizar como una transformación relativamente pequeña del franquismo. De hecho, yo he dicho muchas veces, y termino ya, que nuestros partidos se pueden describir mejor que nada con una frase de Pemán, con la que Pemán ironizaba lo que era el Consejo Nacional del Movimiento, que era un órgano que en teoría era para aconsejar al caudillo, a Franco, y decía Pemán que era un órgano que en la práctica consistía en que todos los años se reunía para oír un discurso del aconsejado. Nuestros partidos en el fondo hoy en día son eso. No eligen ni siquiera a sus líderes, son elegidos por los líderes. O sea, es un mecanismo realmente muy perverso. O sea, que ni siquiera al final, no es que no haya democracia interna en los partidos, es que los partidos se han convertido en una máquina incontrolable que ya hace que la democracia esté seriamente amenazada. Antonio y Carlos. Dos temas. Uno, que quería precisar el origen histórico. Sí. Siempre yo soy esclavo de la verdad, de los hechos. Antes de tener ideas propias,
lo primero que quiero es saber los hechos, cómo son, y luego podrás pensar. En España se adoptó el sistema proporcional con un simulacro, porque Fraga quería el sistema mayoritario que defendemos. No porque estuviera en embajador en Londres y hubiera visto cómo funcionaba el sistema. Sabía un poquito de eso, ¿no? Sí, pero no era por eso, sino porque él pensaba que como las únicas personas conocidas eran los franquistas, si se hacían elecciones con el sistema mayoritario, saldrían elegidos los candidatos uninominales franquistas. Pero el PSOE, Fraga no hizo batalla de eso, pero sí intentó. Pero el PSOE, en un día que estaba Felipe González en Moscú, Alfonso Guerra reunido con Gutiérrez Mellado, en una conversación por teléfono, todo archisabido, simuló el PSOE que renunciaba a la República a cambio del sistema proporcional. Ese fue el origen. Y en cuanto al tema fundamental de la ley electoral, que es el que nos corresponde, he de decir mi extrañeza profunda de que los especialistas en derecho constitucional en España, tanto los profesores en la universidad como los periodistas, no se den cuenta que entre la Constitución y la ley electoral hay una contradicción absoluta. ¿Y en qué consiste la contradicción? Porque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, claro, y la ley electoral lo consagra. Claro. Es decir, si los partidos son los únicos que eligen a los diputados, el mandato imperativo es indefectible. Claro. Y la Constitución lo prohíbe. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo, como soy jurista... Expliquemos a nuestros espectadores en qué consiste el mandato imperativo. Sí, el mandato imperativo... no deja de ser una expresión jurídica, técnica. Está bien. Pero también quiero decir, como siempre, el origen, siempre hay que ir el origen de la idea de dónde vienen. En la Revolución Francesa hubo un mandato imperativo en los cuadernos de malestar, de dolencias, que expresaban para la reforma del Estado. Todos los ciudadanos, fue la encuesta más gigantesca que nunca se ha hecho y bien hecha. Entonces, los diputados, los que fueron enviados diputados a Versalles, iban con mandato imperativo de los electores ciudadanos franceses, que lo mandaron con mandato imperativo. Es decir, eran elegidos que fueran a Versalles para expresar con fidelidad las dolencias, las quejas de los que lo habían mandado. El abate Sieyes, que tenía esas cualidades y que quería por encima de todo hacer una constitución, le daba lo mismo que fuera para Napoleón como para la Revolución, dijo que ya no, al reunirse toda la asamblea de diputados del tercer estado, la gente que no era ni de la Iglesia ni de la aristocracia, los diputados que provenían del tercer estado, se reunieron e invitaron a los diputados de la nobleza y de la Iglesia a que se reunieran con ellos. Esto y el rey rechazaron la reunión sola para votar por cabeza. Querían votar por órdenes separadas, claro. El tercer estado, el pueblo no tenía nada que hacer. Entonces, si ella ahí dijo, ¿cómo? Nosotros no tenemos ya mandato imperativo, porque el mandato imperativo estaba justificado para los casos, pero si se produce este caso excepcional, el mandato imperativo no existe. Somos libres y declaro a los franceses que no paguen impuestos, que hagamos una revolución, no fue la palabra, hasta que no conseguir que se vote por cabeza y que vengan con nosotros. Ese es el origen de la prohibición del mandato, de la prohibición del mandato imperativo. Lo que fue una contingencia se quedó de repente, después ya de la revolución y con Nápoles, se quedó en una conquista tremenda para el poder. Es decir, que prohibir el mandato imperativo, bueno, eso era, en realidad era como el sistema que había ideado Sieyes, era dar el poder a la clase política, y eso es lo que ha pasado. Así hoy el poder, el mandato imperativo, al estar prohibido en la Constitución, pero ser imposible, porque los partidos no pueden tener función, como cuando dice que los partidos tendrán funcionamiento democrático, contra la ley de hierro de Robert Mitchell. Eso es imposible. Un partido es forzosamente oligárquico, no puede ser democrático aunque quiera, los partidos de masas. Pues eso, unido con la prohibición del mandato imperativo, hace. Y si los lectores, los oyentes me escuchan, se quedarán diciendo hasta qué punto, en qué país vivimos. Todas las leyes aprobadas por las Cortes o el Parlamento español, desde el año 77 a hoy, sin excepción, todas las leyes son radicalmente nulas de pleno derecho. Todas. Y no hay ni un constitucionalista, ni un abogado, ni un juez, ni un jurista que lo diga. ¿Por qué? Porque todas han sido adoptadas bajo mandato imperativo que está prohibido por la Constitución.
todas las leyes son anticonstitucionales. Carlos, Yo supongo que matizarías a eso, ¿no? Yo matizaría, creo que con algo más de insistencia de lo que lo he hecho en otras ocasiones. Una cosa es el mandato imperativo y otra cosa distinta es la disciplina de partido. La Constitución deja bien claro que... Digamos que Antonio lo que ha sugerido es que efectivamente ese mandato imperativo... sustituida por la otra, pero son cosas distintas. Ha sido sustituida por la disciplina partidaria, ¿no? Efectivamente, pero son cosas distintas. El mandato imperativo, por cierto, no lo llevaban solamente los diputados que acudían al juego de la pelota en París, lo llevaban también nuestros procuradores en Cortes, en Castilla y León y en Aragón, efectivamente, muchos siglos antes. El origen de la ruptura. Era posible en un momento en el que los parlamentos trataban de un limitadísimo número de cosas, en el que los parlamentos, las Cortes, respondían a lo que el rey les preguntaba, a lo que el rey les pedía, y por lo tanto los parlamentarios, los diputados, podían ir sabiendo exactamente de qué iba a ir el debate en un determinado momento. Es incompatible con un parlamento que trata de cientos de cosas al cabo de la legislatura. El mandato imperativo ha muerto, no puede sobrevivir, pero le ha venido a suplir, aun siendo una cosa distinta, yo defiendo el mandato imperativo. La disciplina de partido, que resulta extraordinariamente empobrecedora de la vida política en nuestro país. No sé si Fraga llevaba razón o no cuando pensaba que un sistema electoral mayoritario habría favorecido a las opciones de los oligarcas del franquismo, que eran en aquel momento los únicos políticos mínimamente conocidos. Pero lo cierto es que la aplicación del otro sistema, del sistema proporcional, lo que ha hecho ha sido llevar al Congreso de los Diputados y al Senado una larguísima nómina de auténticos desconocidos, de personajes que no han sido capaces de ganar un solo céntimo de euro fuera de la vida política, carentes de oficio y beneficio, y muchos de ellos, pues como el Rafa que sale en nuestra película, que saltan desde los pupitres de la facultad sin antes haber terminado la carrera a un escaño en el Congreso de los Diputados. Bien. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Un brevísimo comentario, José Luis, pero yo creo que si hubiésemos tenido algo más de suerte, tendríamos que haber comprendido que con una monarquía, la única forma de democracia que podría funcionar realmente bien sin muchos riesgos en España era la democracia que más se pareciese a la inglesa. Entonces nuestros padres constituyentes no estaban en esa y han hecho una especie de refrito con sistemas diversos que estaba italiano y alemán. Eso es, no condenado, porque yo no creo en el determinismo histórico, pero que era fácil que cayese en los errores que estamos cometiendo. Y ahora, sencillamente, creo que es de decencia decir que hay que corregirlo porque si no esto acabará mal, muy mal. Pues ojalá este programa haya servido para que al menos nuestros espectadores reflexionen sobre estos asuntos y quién sabe, quizás sean la levadura que permita en un futuro, ojalá no demasiado lejano, esa corrección de la que nos hablaba José Luis González Quirós. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, ayudándonos cada domingo con su apoyo. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.